ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepara. Hermanos, Dios les bendiga, tengan muy buenas noches. Hoy, gracias a Dios, ya en un nuevo lunes para discipularnos juntos. En esta oportunidad tengo la alegría que está aquí mi amada. Qué alegre que aceptaste la invitación. Y también, como podrán ver en unos minutitos quizás, creo que ya le está enfocando a varios hermanos que hoy también nos honran con su presencia y primero Dios con sus aportaciones o preguntas también será de bendición. Así que bienvenidos y a todos ustedes que pues amablemente también se enlazan a través del medio virtual para que juntos podamos ser edificados y así aprender de la palabra. Y cuán importante viendo tantos acontecimientos día a día en el mundo que anuncian que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Vamos a hacer una oración esta noche. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos venir, Señor, a presentarnos delante de ti por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos abrió paso hasta el lugar santísimo. Por favor, Señor, anhelamos encontrarnos contigo, como lo hacía Moisés cuando entraba a esa dimensión, para escuchar tu voz. Por favor, háblanos en el nombre de Jesús y permítenos, Señor, también que mi vida sea útil, que venga a ser como tu boca, para poder trasladar esos pensamientos, esas palabras que son espíritu y que son vida, dando la unción quíntuple y especialmente la de la enseñanza para poder edificar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno. Hemos estado platicando de este tema, ustedes recordarán ya en varios discipulados, acerca de los títulos del tiempo tribulacionario. Y en esta ocasión creo vendría a ser dentro del tema general la 9ª parte. Y dentro del subtema o subtítulo que hoy quisiera abordemos sería acerca de los 7 años de las vacas flacas. Y esto porque cuando leemos Mateo 24, 9 y 21, dice que habrá un tiempo que la Biblia le llama de tribulación. Sabemos que estos son 3 años y medio y de gran tribulación. Dice así, si alguien lo quisiera leer, sería fantástico. Amén. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Al 21. Porque habrá entonces una gran tribulación. Ahí estamos. Entonces, estos versículos nos dejan ver los 7 años tribulacionarios. Interesante que si primero Dios somos hallados dignos por el Señor, si el Espíritu Santo nos ayuda y nos lo concede ser dignos, a nosotros nos van a llevar vivos antes que esto acontezca. Pero a los que se queden, y no hablo de la gente inconversa, sino cristianos, dice que serán odiados de todas las naciones por causa de su nombre, pero que los matarán. Es decir, mientras está la promesa de irnos vivos hacia la fiesta de las bodas del Cordero, los que regresen del tribunal de Cristo, Ishkamik. Y dice el verso 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, esto es bien importante, porque si dice que hay que perseverar, implica que habrá cosas que tendríamos que enfrentar como ya las estamos enfrentando. Ahora, ese tiempo de 7 años de tribulación y gran tribulación es descrito en la Biblia por lo menos con 24 títulos diferentes. Seguramente hay más, pero por lo menos estos, con el favor del Señor, hemos ido investigando, escuchando también a nuestro apóstol Sergio, por supuesto, y ahí hemos ido anotando. De esto hemos conversado ya, creo yo que de 5, y hoy les contaba, dentro de los cuales está también
de los 7 años de vacas flacas. Ahora, interesante que en la versión Stern dice, pero todo aquel que permanezca firme hasta el fin será libertado. Tenemos que permanecer. No tenemos que movernos de donde Dios quiere que estemos y en lo que tenemos que estar para ser librados. No hay que desanimarse y si acaso llega algún desánimo, hay que buscar que se nos anime en el nombre de Jesús. ¿Va? Ok. Bueno, esos son los textos base en cuanto al título general. Ahora, el texto o los textos base de este nombre de los 7 años de vacas flacas aparece en Génesis 41:1 y 2. Si lo leemos. Amén. Génesis 41:1. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y he aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y paseaban en el carrizal. Quisiera yo resaltar, y de hecho hoy por la tarde cuando invitaba a que nos discipuláramos juntos, notemos que estas 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, dice que pasían en el carrizal, pero este estaba junto al río Nilo. O sea, estas vacas habían sido engordadas por el río Nilo. El Nilo es el río tan famoso de Egipto que pues a la fecha honestamente ya no lo investigué, pero recuerdo que hace años leía o escuchaba que como que ha ido menguando. De hecho, esa es una profecía bíblica, ¿va? De repente, si pudiéramos echar un vistacito a ver cómo está en la actualidad el río Nilo, les agradecería a mis hermanos siervos en producción, si nos cuentan, me gustaría el dato. Ok, el asunto es que en aquellos días, así como hoy, de alguna manera, miramos que hay potencias en el mundo. En aquel tiempo Egipto era como una de las potencias, ¿va? ¿Ya? En el mundo. Todavía sigue bien el río Nilo. ¿Ah, sí? Incluso dice en la actualidad el río Nilo sigue garantizando la supervivencia de millones de africanos, pero con el cambio climático combinado con la explotación humana comenzó la cuenta regresiva para el segundo río más largo del mundo. Esto fue publicado el 9 de noviembre de 2022. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé si todavía acontece en la actualidad. Es muy probable o pasaba, esto sí lo describe la Biblia, imagínense ustedes desde tiempos, en este caso de José, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que en Egipto las cosechas, esto es un extracto de un comentario de la Reina Valera 95, las cosechas eran regulares y seguras porque las crecidas del río Nilo inundaban periódicamente los campos de cultivo. Documentos egipcios antiguos, atestiguan que cuando había hambre en Canaán, eso también lo describe la Biblia, ese es nuestro fundamento, muchos extranjeros iban a Egipto a comprar trigo y a veces a instalarse allí como refugiados. Entonces, noten algo, por favor. El ángulo que estamos viendo es lo que representa los 7 años de vacas flacas, que es uno de los nombres que se le da al tiempo tribulacionario. Ahí voy bien, ¿verdad? Pero ahora resulta, y eso fue lo que me llamó la atención, que las vacas gordas pasían en lo que en el Nilo ofrecía en la antigüedad. ¿Qué era lo que pasaba? Entre los meses de junio y septiembre, según los estudiosos, el Nilo se salía de su cauce. El cauce del Nilo más o menos era este. Voy a cambiar de color para que se mire más. Era más o menos este. Este era el cauce del Nilo. Pero entre los meses de junio a septiembre se desbordaba el Nilo y dejaba acá algo que se llama limo. El limo, como lo vemos aquí en la gráfica, servía para que pudieran sembrar a partir de octubre.
y esto hacía que la tierra fuera muy fértil. A partir del mes de febrero a junio, entonces aquellos egipcios primeramente, especialmente, cosechaban todo lo que el río Nilo les permitía. Aquí a la par miramos cómo van dos personas caminando en lo que no es el río, sino en lo que queda de alguna manera cuando se sale del cauce y queda lo que se llama limo, no limbo, ¿verdad? Eso es otra cosa, el limo. El limo era un como lodo que quedaba por la salida del río y que, insisto, volvía fértil la tierra. Ahora, lo que me llama la atención es que entonces, cuando nosotros miramos la palabra, dice Isaías 23:3, sus ingresos eran el grano del Nilo y la cosecha del río, y ella era el mercado de las naciones. Esto, como una figura espiritual, es hoy para aquellos que habitan en Egipto. ¿Sí me doy a entender? O sea, allá en la antigüedad, en lo literal, el río se salía de su cauce, dejaba el limo y entonces aprovechaban para sembrar y en aquel tiempo Egipto era como una potencia, digamos, económica en África, e incluso algunos de Asia llegaban según el comentario de la Reina Valera, se establecían ahí en medio de una hambruna. Pero hay que recordar, ya les voy a leer los textos, que cuando por hambre Abraham desciende de Canaán, casi se le destruye su matrimonio. Entonces, para los que estaban en Egipto, sus vacas gordas, ¿quién eran las que se las engordaba? El Nilo. Vamos a leer. Pero he aquí, sigue relatando el sueño de Faraón, otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. O sea, las vacas gordas se sustentaron de lo que el Nilo proveía, si lo puedo resumir así. Pero de ese mismo río, ¡pum!, salieron las vacas flacas, que dice la escritura, y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Lo que yo quiero resaltar desde esta perspectiva es que los 7 años de tribulación, titulados como los 7 años de vacas flacas, habla de un tiempo de una escasez terrible y de hambruna que va a haber en el mundo. Pero que, aunque eso, dice la escritura, nunca se ha visto ni se volverá a ver jamás, antes que empiece ese tiempo, nosotros empezamos ya a ver hoy como una manifestación previa de los juicios que van a caer terriblemente en el tiempo tribulacionario. ¿Sí me debo entender, va? Ya no es como algunos hermanos dicen, ¿verdad? Que los sellos, las trompetas van a ser manifiestos hasta en esos 7 años. No, ya se empezó a dar, pero ahí va a ser lo peor. Entonces, en cuanto a que se llegue a que en el mundo haya una hambruna terrible, sí, será lo más crítico en el tiempo tribulacionario. Pero hoy por hoy, incluso, ¿por qué hay tanta migración? Una de las razones es el hambre. Consecuencia en muchos países, como por ejemplo en Venezuela, en donde pues lastimosamente la mala administración gubernamental ha hecho que aquel país que todavía tiene tanta riqueza natural, al no estar siendo bien administrado, esto es en lo natural, los venezolanos salen y están dispersos por muchas partes del mundo. Claro, entendemos que eso es una consecuencia de lo que lastimosamente sus autoridades han hecho, abriéndole puertas al enemigo a través de, especialmente cuando Chávez dedicó esa tierra a potestades de las tinieblas, ¿no? Siendo él una autoridad. Lo peligroso cuando se pone en la silla presidencial alguien que
que no es cristiano y que sobre de eso, que ya está mal, le rinde culto al diablo. El punto es entonces que aquí miramos que las vacas gordas engordaron con la generosidad del Nilo, pero que del mismo Nilo surgieron las vacas flacas. Entonces esto tenemos que traerlo con el favor del Espíritu Santo al entendimiento de nuestro hoy. Hermano Arameo quiere decir algo. Solo compartir, estaba viendo también sobre el río Nilo ahorita. Sí. Precisamente la noticia que comentaba hermano Steven, si la seguimos leyendo, abajo dice que, digamos, a la ONU le preocupa porque en 50 años el Nilo, su caudal bajó un 5%. Y ellos esperan que, digamos, en el 2050 sea un 70% el caudal que baje. Y no solamente es el caudal el que están preocupados que baje, sino que también por el calentamiento global esperan que para el año 2050 dice que se caliente 2 grados más de lo que actualmente está, y entonces ya no podrían utilizar el agua del Nilo. Eso los tiene preocupados a la ONU. Incluso hay un comentario acá que dice así literalmente: inclusive algún día podría hasta desaparecer, dice. Unas previsiones que agudizan, y me llamó eso la atención, dice, agudiza el apetito de muchos y los intentos de capturar el caudal del río, construyendo represas que aceleran una catástrofe anunciada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, a la fecha en lo natural todavía es un buen suministro, aunque ya no cabe duda, tienen problemas. Pero ya, gracias vos por completar esta información tan valiosa, se evidencia cómo, y es que quiero aprovechar por lo que quiero explicar, cómo cuando se vuelve la gente dependiente del sistema de Egipto, en un momento dado, fracasa. Ese es el punto aquí. ¿Ya? Porque hay gente que tiene abundancia. Miren, ¿saben qué meditaba yo mientras estudiaba el tema? Me ponía a pensar de aquellos que durante la pandemia, a lo que le llaman emprendedores, no, un chito me gusta la palabra porque creo que también es de agenda, pero la pandemia los ahorilló a pensar en algo y les fue bien, pusieron su negocio, tal vez hasta se convirtió en una empresa. Tengo en mente incluso un hermano que él tenía su moto y se le ocurrió ser delivery, creo que le dicen ahora a los mensajeros, para que se vea más caché. ¿De qué trabajas? Soy delivery, mensajero. Sin el propósito de ofender, pues, pero bueno, ese es otro asunto. Es que es como los cubiletes, ¿no? Ustedes, cupcakes, ahora el cubilete, hombre. Mejor delivery a la Tortrix. Ya dejemos el estar, a la esposa ya me hizo así. Bueno, el asunto es de que tal vez les fue bien. Les decía que yo recuerdo un hermano que lamento, se alejó tanto del Señor. Y él entonces hacía su par de viajes. Con su par de viajes se ganaba sus 100 quetzales al día. Y póngale que hiciera uno sus 4, 5 o 6. Cuando había una restricción de salir, bien se podía echar sus 300, 400 diarios. Que trabajara uno sus 5 días, ¿verdad? Se emocionó. Ya eran 2,000 a la semana. Por 4. 8,000 al mes. Entonces dijo, se acomodó. Tuvo sus vacas gordas, pero ¿quién fue su provisión? El río Nilo. El río, la corriente del mundo. ¿Ya? Entonces, el punto aquí es que yo quisiera, con el favor del Espíritu Santo, desde esta perspectiva, que veamos que nunca debemos poner nuestra mirada, ni mucho menos nuestra dependencia de la provisión que ofrece el mundo. Aunque el negocio sea lícito, nuestro proveedor es Jehová Jireh, el Dios que provee. Porque entonces así, si se seca o no se seca el Nilo, no hay problema. Mi proveedor es Dios.
Y yo vivo en el sistema del reino, no vivo en el sistema de Egipto, léase el mundo. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Gloria a Dios. Me llamó la atención que en la versión de las Américas le dejan incluso anotado un título a la profecía de Amós 8:8 al 9. Dice, el día venidero de llanto amargo. En otras palabras, ellos están diciendo la profecía del tiempo tribulacionario. Y dice, no temblará por esto la tierra y hará duelo todo aquel que habita en ella. Subirá toda ella como el Nilo, se agitará y menguará. Está profetizado que el Nilo va a menguar como el Nilo de Egipto. O sea, eso que científicamente tú leíste, el Señor, no, ya que ahí estás pilas para la investigación, haceme favor preguntarle a don Google cuándo se escribió el libro de Amós de la Biblia, para ver desde cuándo Dios dijo que el Nilo se iba a secar. A ver. Según acá, me parece que fue en el año 790 o 700. Ponete el micrófono, si no, no nos van a oír los hermanos. Según lo que dice acá, dice que fue en el año del reinado de Usías, rey de Judá, entre el año de 790 o 739 antes de Cristo. Va, digamos 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, más 2023, 2700, hace 2723 años, Dios ya había profetizado lo que nosotros ahora miramos que científicamente están vaticinando. O sea, que el Nilo se está secando y se va a secar. Yo no es que le sé ningún mal a Egipto, pero se está escrito, pues, desde hace 2700 años. Pero aquí el asunto no es enfocarnos principalmente al tema de lo natural, sino que veamos lo que representa en lo espiritual. El río en el cual la gente se provee, el río, la corriente del mundo en el cual la gente pone su fe y su dependencia, hermanos, eso se acaba. Eso se acaba. Porque en algún momento llegan las vacas flacas. Las vacas flacas, ya lo vamos a leer más adelante, las describe la palabra como un devorador. ¿Ya? Ok. En el verso 9 de Amós 8 dice, y sucederá que en aquel día, ¿cuál día sería según el contexto? ¿Cómo? El llanto amargo. El día del llanto amargo, que vendría a ser De las vacas. los 7 años de vacas flacas, o sea, en aquel día, ¿cuál día? El tiempo tribulacionario, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Por eso es que es un día también, si quieren lo miramos acá, vamos a ver, día de tinieblas, aquí está, ¿ve? Día de densa oscuridad. ¿Sí me va a entender? Entonces, Amós deja ver, a ver dónde estoy aquí. Amós deja ver que el Nilo se va a secar. La corriente del mundo en la cual mucha gente tiene puesta su confianza se está secando. ¿No? Yo creo que, no sé si les conté, pero incluso un pastor amigo de nosotros, más tuyo quizás, hermanos, es impresionante. Ellos fueron allá en Estados Unidos, a 20 minutos donde se desarrolló el retiro de pastores de Norteamérica, o de Estados Unidos, mejor dicho. Y resulta que se bajaron a un restaurante. Por cierto, el restaurante se llama IHOP. Ese es un restaurante que para nosotros en Guatemala, creo que ya lo quitaron, era algo caro. Allá no es barato, no es de lujo, pero tampoco es así como de batalla. Lastimosamente, a este hermano pastor con otros, por lo menos 2 más, no sé si vos te acordás de 5 hermanos. Ahí les
quebraron el vidrio y le robaron sus computadoras. Le llevaron computadoras, pasaporte, dinero, una cosa impresionante. Pero eso no pasó solo ahí, eso está pasando en muchos lugares de aquella nación en donde no era común que pasara. Nosotros donde estuvimos en el retiro, impresionante que enfrente del hotel, muy lindo por cierto, un centro comercial enorme, totalmente vacío, abandonado. Y platicando con hermanos que viven allá, contándonos de todos los desórdenes que se están dando en Estados Unidos a la fecha. Un vandalismo terrible. Miren, una cosa que pues los que han tenido oportunidad de viajar allá, que conocen, realmente uno queda boquiabierto, ¿verdad? Y la gente también preocupada en Estados Unidos porque, por cierto, para los que están pensando en irse, piénsenla como unas o 100 veces. Perdón, pastor, te dice que a otros sí fue a punta de pistola. Ay, se me fue el nombre ahorita del pastor. Mejor no digamos nombres. Fue a punta de pistola. O sea que no fue solo a ellos, sino que a otros y a punta de pistola. Ese hombre pasaron cosas que lo lamentamos, ¿va? Y no estoy diciendo que los hermanos tengan su confianza en el mundo, de ninguna manera. Dios sabe por qué pasó y con qué propósito pasó, porque a los que amamos al Señor todas las cosas obran para bien, ¿va? Pero el punto es, y los que sí tienen su confianza puesta en el mundo, en la corriente del mundo. Ahorita se pudo vivir con este asunto de los bloqueos, porque la gente tenía dinero, o teníamos, ahí está, pues. pero en las despensas ya no había nada, entonces. Sí, es cierto. Entonces, con dinero, pero sin poder comprar. Y la ¿va? gente se bloqueó pues a comprar y a todo. Pero yo le digo a los hermanos, aunque sea a hamburguesas, nos va a mandar el Señor. Pero, amén. Sí, va, no sé si mandó él. Pero el que tiene su confianza se vuelve loco, empieza a comprar y por eso es que se vacían los lugares, ¿va? Que entre paréntesis, fíjate vos, que como es la corriente del mundo. Ajá. Mi esposa me decía, ¿a cuánto es que estaba lo normal de una libra de tomate? Bueno, realmente el tomate varía porque a veces hay bastante, pues se puede conseguir a quetzal la libra, ¿verdad? Ahorita está como entre 4 a 6, la compré hoy. Hoy, pero, para hablar en el trazo, fue a comprar tomatillo. Pero en Shela llegó a 20 la libra ahorita que tuvieron los bloqueos porque no tenían. No podía pasar. Oferta-demanda, ¿ah? Sí. Yo hoy fui al supermercado, a la Maxi, y no había azúcar. Siempre hay azúcar porque todo el mundo usamos azúcar. Fui a otro y sí conseguí otro, pero había poquita. Que por cierto, ese problema a mí me parece que debe ser, sí, una consecuencia de los bloqueos, pero el otro problema que se dio, porque yo lo vi con mi esposa en la madrugada del día de viernes para sábado, es que hay un hundimiento entre Escuintla y Siquinalá. Eran kilómetros de cola. Nosotros, gracias a Dios que el Señor me iluminó y dimos la vuelta, nos fuimos para Santa Lucía, Yepocapa, Parramos y logramos llegar, ¿va? Pero ahorita yo digo que hay pienso, esto sí es una pensada nomás, ¿va? Pero pienso que eso que tuviste es porque no pueden llegar los camiones a surtir. Sí, de hecho las grandes colas que habían de cuando veníamos y cuando estábamos llegando, los trailers estaban apagados con las luces. Mejor apagaban sus motores, apagaban sus luces y yo que se ponían a dormir porque no se movían ni para un lado ni para el otro. Sí, y después hoy me envió un video un amigo de que alguien tomó como a eso de las 6:30, 7 de la mañana el sábado, donde en ambos sentidos era un caos el tráfico. Ahora, a lo que yo me quiero referir es que estamos enfrentando esto, pero no pongamos nuestra confianza en nada del río Nilo, en la corriente del mundo, de Egipto. No, es más, le hablo si hay algún empresario cristiano y quizá me está oyendo y ha tenido problemas, haz lo que te corresponde, trabaja tus 6 días, entra en el reposo de Dios y el Señor va a hacer algo en el nombre de Jesús.
Ese es el punto aquí. Eso es lo que yo quiero resaltar. Entonces, el que ponga su confianza en la provisión de la corriente, es decir, el río Nilo, o sea, del mundo, que es Egipto, figurado en Egipto, verá cómo mengua hasta que se acabe totalmente en el tiempo tribulacionario. ¿Ya? Es como lo que entendemos. El anticristo se va a manifestar, el personaje, en el tiempo tribulacionario, pero ya está operando el espíritu del anticristo. Las vacas flacas, vamos a ver si está en el siguiente texto. Sí, aquí está. Miren cómo dice que se les llama, son devoradoras. Entonces está hablando de un espíritu. Porque la historia o el relato bíblico no es solamente una historia, es especialmente un mensaje que con el favor del Espíritu Santo, si se nos revela, nos indica a Dios qué tenemos que hacer. Entonces, el devorador, como lo estudiamos hace meses, creo yo, en otro mensaje que se llamaba Las ventanas de los ladrones, ¿ya? Ventanas de las tinieblas, a través de las cuales desde las regiones celestes caídas se meten aquí a la tierra, ¿ya? En este caso, como un espíritu devorador para devorar la abundancia de aquellos que no han puesto su confianza en el Señor, sino que la han puesto en su fuerza o en la corriente del mundo. Génesis 41:4, por favor. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. 21. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Léete la siguiente versión, el mismo texto, pero en la versión Peshita. Y cuando las habían devorado, no se notaba que hubieran entrado en ellas, pues su aspecto era tan feo como al principio. Y entonces desperté. Ok, lo que me llamó la atención es que en la Peshita dice, y cuando las habían devorado, no se notaba que hubieran entrado en ellas. En otras palabras, este devorador trabaja muy sigilosamente. Ya. Hay gente que piensa que está bien. Hay gente que piensa que todo va viento en popa. Pero no se dan cuenta que si están en el fluir del Nilo, en la corriente del mundo, y les está comiendo, aún hasta en lo natural, su provisión o su abundancia. Ya. Ese es el asunto aquí. Ahora, Pero podría sí, entrar ahí en esto de lo que está hablando, que se me vino a la memoria, en cazando a las pequeñas zorras, que dice la palabra, el versículo. ajá, Entraría ya. ahí como figura de lo que está diciendo, de que de poquito en poquito. Sí, sí. Mira, ya que lo trajiste a colación el texto, por ejemplo, no manejar bien tarjetas de crédito es un portón para un devorador. ¿Ya? Yo creo que ya lo he dicho, pero no me es problema repetirlo. No es un versículo, pero sí es un principio del que quisiera recordar o poder compartir, enseñar. Cuando el dinero que se presta es muy fácil que se lo den, siempre va a ser dinero caro. Ese es un principio en economía. Dinero prestado barato, dinero caro. Entonces, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, la gente dice, solo me cobran el 4%. Sí, pero anual, pero mensual. Si esa persona no paga mensualmente lo que gastó antes que llegue la fecha de corte, y así solo paga el pago mínimo, va a pagar el 48% al año. Ya. Entonces, pero hay gente que así vive. O sea, tiene varias tarjetas no, dice, con que tenga el pago mínimo. No, hombre. El pago mínimo para que no me estén llamando por teléfono.
es un devorador, eso podría ser visto así, fíjate, como un trabajo del devorador sigiloso, con cosas que parecen pequeñas, pero que cuando van ahí no sumando, sino restando, se vuelve un caos. Ahora, estamos viendo esto desde una perspectiva quizá hasta el momento en un aspecto bastante material. Sin embargo, yo quiero enfocar también las consecuencias en lo espiritual cuando se pone o se busca poner o se busca la salida ante un problema yendo a Egipto. Porque esto le pasó a Abraham. Interesante, por favor, pongamos atención en el relato y notemos que vamos a leer Génesis 12 en los versículos 10, 11 y 15. Léanlo, por favor. Génesis 12:10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Versículo 15. Y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Miren ustedes. Tremendo, como el padre de la fe, aquí todavía sin cambio de naturaleza, expone su matrimonio y expone a su esposa. Es que no solo se la chulearon, ese es otro asunto, pero ¿cuál fue la razón? Que le tronaba la tripa. Tenía hambre y por eso descendió. Él ya conocía Canaán, él ya conocía las promesas. Sí, por eso salió de Ur de los Caldeos, porque Dios le dio promesas. Él tenía las promesas, pero cuando se vio en un problema de escasez, ojo con esto, hermanos, porque rogamos a Dios misericordia, que no pasemos en tratos de escasez. Pero el apóstol Pablo dice: he aprendido a vivir en abundancia o en escasez. Ajá, el secreto no es el humito, reprendemos, es estar contentos, con gozo. ¿Por qué? Porque si Dios lo permitió en un trato, hay que preguntar al Señor el propósito, pero no irse a Egipto a buscar la respuesta. La respuesta la tiene Dios siempre. Entonces, aquí, como descendió a Egipto, ¿qué le iba a devorar ahí el devorador de Egipto? La familia, el matrimonio, le iba a hacer pedazos su matrimonio. Entonces traigámoslo a hoy. La gente que pone su confianza en el sistema del mundo, el sistema económico del mundo, y en lugar de poner en práctica los principios del río de Dios, sino que busca que sea el mundo el que le solucione o le traiga la respuesta a sus problemas. Hermano amado, eso es bien peligroso. Volviendo al asunto, perdón, pero como realmente es tan común que haya gente que se le ocurre irse al norte, algunos ni llegan porque se mueren en el camino. Y otros llegan y se destruyen familias, se pierden hijos. ¿Por qué? Porque vieron el río Nilo, que fertiliza la tierra de Egipto, y que incluso algunos piensan que por tener dinero están haciendo las cosas bien, y no necesariamente es así. Perdón, pastor. Sí. Ahí es donde entra lo que la gente busca, la paz y la seguridad, Sí. La paz y la seguridad. Sí, que es lo que Porque el al mundo pensar ofrece a la fecha. Que tienen dinero, tienen paz, pero realmente no. No necesariamente. Necesariamente. Sí, porque se viene una crisis. Imagínate que yo recuerdo bien, lo que no me acuerdo es el nombre, pero yo me recuerdo de un multimillonario que es muy ágil para saber en dónde poner sus inversiones. Entonces, cuando se dio la pandemia, él quitó muchísima plata de una
o sí, una línea aérea. Cuando él quitó la plata, todos los que están ahí invirtiendo dijeron, fulano la quitó, nosotros también, casi quiebra la línea aérea. Ese señor perdió mucho dinero, por cierto, pero el punto es, si bien es cierto, la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, que nunca nos vaya a pasar de tener los pies en la tierra y la cabeza también. Y es que una de las bendiciones de Dios es que pues uno trabaja, ¿verdad? Y hay un pago por eso, pero poder disfrutarse el pago del trabajo de nuestras manos, ¿verdad? Sí. El incluso ir a comer con nuestra familia o con nuestros amigos, nuestros hermanos, o hacer un viaje, vacaciones. Recuerdo que una tía tuya trabajó con con una pareja que ellos tienen mucho dinero, pero dice que jamás van juntos en el mismo carro, jamás van de vacaciones juntos, jamás usan el mismo avión, Sí. porque si les pasa algo, que sea solo a uno y no a los dos juntos. Puchica, pues, no se disfrutan ellos. O sea, tienen, pero aunque digan, va, y uno respeta lo que la gente dice, ¿va? Pero sinceramente, basándome en la palabra, dice la escritura, que nosotros disfrutemos con nuestra esposa, con la mujer de nuestra juventud, el fruto de nuestras manos. O sea, ese es un principio bíblico. ¿Ya? Sí, es cierto, eso que tú dices, mi tía nos lo contó, que imagínense ustedes qué triste, tener para irse a pasear un mes si quieren a Europa y no ir los dos porque tienen miedo que si les pasa algo, por lo menos, como quien dice, que se muera aquel o que me muera yo, pero que el otro se lo quede. Terrible, ¿ah? Bueno, terrible. Ahora, yo les decía que le pusiéramos ojo aquí cuando dice que Abraham descendió a Egipto, porque esto es el relato de Génesis 12, y aquí sí es correlativo el relato, porque es en el verso 14, 20, donde dice la Biblia el principio. Solo quiero detenerme acá. Muy bien. Si las vacas flacas dice que son devoradores, o la manifestación del devorador, ¿cuál sería el principio bíblico para no ser dependientes del río Nilo ni de lo que provee la corriente del mundo? Diezmar y ofrendar. Entonces ahí me salgo de la dependencia de lo que pueda dar la corriente del mundo. Porque si yo vivo los principios, el Señor entonces me va a ver mi corazón, mi fe y mi obediencia. Y está escrito, lo vamos a leer también, que si cumplimos los mandamientos que Dios ordena de amarlo, servirle y honrar, como la Biblia manda, dice que Él va a cuidar nuestra tierra. Entonces ahí no nos estamos dejando llevar por la corriente del mundo, sino que estamos metiéndonos en el río de Dios. Ok, entonces acá les decía, ojo, porque aquí mirábamos que Abraham desciende a Egipto en Génesis 12, pero ahí no había diezmado. Entonces Abraham padeció hambre y por misericordia del Señor, el Señor se rescató a él con su esposa. Pero él no había vivido el principio, porque en el verso 20 de Génesis 14, aquí está, el diezma. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí está. Todo primer nacido de matriz me pertenece, dice Éxodo 34, 19, y de todo ganado tuyo el primer nacido de vaca. Aquí está, de provisión. La vaca representa provisión. Es interesante porque como, pues por el tema, el Señor me llevó a ver dónde aparecían vacas, ¿verdad? La vaca generalmente va oveja y vaca, oveja y vaca. Entonces la vaca representa, la vaca gorda por supuesto, ¿verdad? Representa provisión, pero hay que ver en quién tenemos puestos nuestros ojos
para ver de dónde estamos buscando que venga la provisión. ¿Sí me doy a entender? No estoy hablando ahorita de un... El inconverso, pues, ¿qué va a hacer? Va, está en tinieblas, no sabe. Pero de cristianos que no viven los principios, no pecan, no roban, son esforzados, trabajan bien, ganan bien. Pero al no vivir los principios, sus vacas están siendo engordadas por el limo de Egipto, del río de Egipto. Entonces ahí es donde hay que cuidarse. Para que si pasa algo, papito lindo, en el nombre de Jesús, te he creído. Por favor, Señor, dice tu palabra, citando Malaquías, que te probemos en esto, Señor. Porque así dice el Señor, ¿va? Probadme ahora en esto, dice el Señor. Entonces, una persona cuando está afrontando como lo que en el contexto vamos poniendo ejemplos y comentarios, le puede decir al Señor, si está viendo los principios, decir, papito, levántate, por favor, levántate por mí, ¿va? Amén. ¿Quiere decir algo? Pues como testimonio de lo que estamos hablando, para lo que pasó ahorita con las manifestaciones, de que nada se podía transportar y todo, entonces eso afecta a todos, va. Pero lo platicamos con mi esposa que qué íbamos a hacer. Tranquilo, va, a ver qué dice el Señor. Y al final, todos los días pasaban. O sea, lo que yo... Lo que es de tu trabajo. Ajá, pasaba y llegaba al punto todos los días. Incluso los que eran mis enemigos me buscaron para que yo les volviera a dar y no les podía dar. Porque solo tenía para los clientes que... Tus clientes fieles. De Entonces, veras, Steven. Sí, todos los días estuve trabajando. Ahí estuvimos trabajando. Y pues... ¿Quién lo hizo? Dios, va. Dios. Ay, Dios mío, mira qué tremendo. Ay, no. Estamos en un discipulado, pero igual no importa en dónde estemos para darle la gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Wow. Vos, qué tremendo ese testimonio. Hermano. Wow. Y vos dijiste, lástima que no tengo para venderle a los... Sí, pues, porque, wow, gloria a Dios, vos, me alegra mucho, vos, qué bueno. Es que aquí están las promesas, dice Deuteronomio 11:10, 11 y 12, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas. ¿Por qué? Por el limo de Egipto. Sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes, alturas espirituales. Nosotros estamos en esa tierra, hermanos. Y que sea la dimensión donde nos movamos, pero diría yo especialmente cuando entramos a las dimensiones espirituales, en un culto, subimos al monte de Dios. Nos encontramos con el Dios que sana, con el Dios que salva, con el Dios que provee. Y salimos, de la altura espiritual al valle. Tierra de montes y tierra de valles, porque tenemos la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Esta tierra bebe el agua de las lluvias del cielo, pero la Biblia dice, si quieren ubicamos el texto, me gustaría poner el pie de imprenta literal. La Biblia dice que las lluvias de Dios son lluvias de bendición. O aparece como lluvias de bendición o lluvia de bendición. Depende de la versión que leamos probablemente. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. ¡Aleluya! No es Faraón. Sí, hermano Arameo. Ezequiel 34:26. A ver. Dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Ahí está. Entonces nuestra tierra que Dios nos dio se llama Canaán. Estoy hablando en sentido espiritual, ¿va? Aquí no depende si el Nilo regó o no,
Si se salió o no se salió de su cauce, si se desbordó, no. Aquí es que la lluvia de Dios nos caiga encima, porque Ezequiel 34:26 dice que esta tierra bebe el agua de las lluvias del cielo, que Ezequiel 34:26 dice son lluvias de bendición. Es en el testimonio, vos, qué lindo lo que nos contaste, porque entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi hermano que trabaja en ese ámbito de transporte, pues, y cosas, cómo es posible que algunos, yo oí gente, digamos la gente del SEGMA, así se llama en Guatemala, yo oí gente pobres que con toda razón decían no queremos manifestaciones porque se les echaron a perder sus productos. ¿Cómo es posible que eso te haya pasado? Por la gracia de Dios. Porque hay promesa. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. O sea, no es como el Nilo, que de tal a tal mes se desborda, que de tal a tal mes se puede sembrar y que de tal a tal mes se puede cosechar. No, en esta tierra siempre hay bendición. Aleluya. Ay, yo me emociono. Pero entonces leímos Deuteronomio 11:10, donde nos emocionamos todos, digo yo. Pero antes del versículo 10, vamos a ver, perdón, después del versículo 12, mejor dicho, ¿va? Está el 13. ¡Qué revelación, pastor! Ahí está lo que hay que hacer. Y sucederá que si obedecen mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, ¿ve? Vas a tener tus vacas gordas. Y comerás y te saciarás. Entonces, este es el río de Dios. El río de Dios, yo consideraría que podríamos considerarlo, representa el fluir de la palabra, porque la palabra es agua, y el fluir del Señor Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros estamos siendo dependientes de Dios y de su río, no dependemos del río de Egipto, no dependemos de la corriente del mundo, dependemos de la misericordia de Dios. Ok, entonces la vaca gorda representa abundancia, pero aquí hay que tener cuidado, porque la vaca gorda se engordó con lo que daba el río Nilo. Ya voy a poner texto para sustentar a lo que me quiero referir. Y la vaca flaca surgió del Nilo. Entonces la vaca gorda representa abundancia y la vaca flaca representa escasez. ¿Ya? La vaca flaca representa el devorador que se devora la abundancia que se cosechó de la corriente del Nilo. Porque la abundancia que viene como consecuencia de una promesa de Dios y de la vivencia de los mandamientos, no se la puede comer el diablo. A menos que el Señor dé permiso con un propósito, porque Él va a hacer una obra mandando a ese sirviente a regañadientes, pero al final sirviente de Dios es Dios. Amén. Amén, mi canchita. Sí, es que estaba viendo que el resumen de esos dos versículos es: pones tu mirada en las riquezas, vas a pasar hambre. Sí. En síntesis. Sí, exacto, exacto. Por ahí vamos, por ahí vamos. Ok. Entonces miremos, esto que tú dijiste precisamente lo vamos a ver ahorita con los versículos bíblicos, y eso fue lo que le pasó a Lot. Porque entonces, la vaca, miren pues, uno, que nuestra prosperidad y riqueza sea porque Dios nos la dé. ¿Mm?
Otra, que vivamos los principios para que Dios proteja lo que Dios nos da. Pero la otra cosa es, aquí hay otro principio. Mejor leemos los versículos y juntos lo vamos a discernir con el favor del Espíritu Santo. Génesis 13:1 al 4, por favor. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. 2. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. 3. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai. 4. Al lugar del altar que antes había hecho ahí, y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Ok, voy a aprovechar que tengo aquí este mapa de lo que es Israel. No sé si me apoyan, producción. Este es Israel. En la actualidad, ¿verdad? Esto que está aquí es la península del Sinaí, que es parte de Egipto. Aquí está el río Nilo. ¿Ya? Entonces, Abraham se metió en problemas. Aquí está, esta es la región del Negev. Entonces, Abraham se metió en problemas cuando fue probado en el tiempo de escasez. Él no debió haber descendido a Egipto, porque entonces descendió de aquí a Egipto. Él tuvo que haber esperado en el Señor y recordarle sus promesas con amor y respeto y humildad delante de Dios. Pero entonces él aprende la lección, porque entonces se regresa al Negev. Pero noten que la descripción es en el verso, vamos a ver, en el verso 3, anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel. Betel está aquí, ¿ve? O sea, este era el recorrido de Abraham. ¿Ya? ¿Lo ven? Ahora, ¿qué representa? No salirnos de la tierra prometida. Que este sea nuestro ámbito. Mientras que Lot, interesante que dice, él y su mujer con todo lo que poseía y con él Lot. A mí se me hace, si me permiten decirlo así, con el chute de Lot va. Pero Abraham se lo llevó. Va. Esto es Génesis 13:4. Pero ahora, en el 5 dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas. Estamos hablando de lo que representan las vacas, ¿va? Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces hágame la campaña. ¿Qué principio vemos aquí por el cual Lot tenía como consecuencia ovejas, vacas y tiendas? Exactamente. Entonces, uno de los principios es que habitemos en la tierra prometida, viviendo, poniendo por obra la palabra, cumpliendo con los mandatos de honrar a Dios con nuestros bienes. Pero aquí hay otro principio, porque entonces Lot tenía vacas gordas, pero no porque Egipto se las sustentara, porque estas vacas ya no crecieron por el limo de Egipto. Estas vacas crecieron aquí. Esta riqueza se la estaba dando Dios porque aunque no era la voluntad de Dios que Abraham se llevara a Lot, Dios es misericordioso. Como andaba con él y Abraham era enriquecido, pues el otro cachaba, ¿va? Sin embargo, dice, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. ¿Cómo es posible eso, hermanos? O sea, lo dice la palabra, pues, pero eso tiene una explicación. Y la explicación es que a Lot le hizo mal la abundancia. Porque entonces en el verso 12 dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces lo que hizo Lot fue, tengo el mapa, pero creo que me sirve más
aquí el que tenemos en el estudio, porque aquí en esta parte de arriba, aquí está Canaán. Ahí se movía Abraham. ¿Vieron, va? Del Negev a Betel. Ahí para nada se salió y se metió a Egipto. En cambio, Lot se salió hacia el sur. A ver, aquí está, miren otra vez, aquí está Canaán. En ese ámbito se movía Abraham y por andar con él Lot fue prosperado, pero se salió y se vino para acá, hacia el sur. Dice que fue poniendo sus tiendas y sus tiendas y sus tiendas. O sea, hacia abajo. Entonces, es que no encontré otro un poquito con menos información, pero aquí está. Entonces, este fue el mover de Abraham. Pero Sodoma más o menos estaba por aquí. De hecho, en este mapa dejan anotado que aquí se establecieron los amonitas, que fue un hijo del incesto de Lot con una de sus hijas, y los moabitas, que fue el otro. Pero él se estableció aquí. Ahí, entonces, ¿qué le hizo mal a Lot? Engolosinarse con la abundancia. Y rompió el principio de la cobertura. Qué triste cuando un cristiano, léase oveja o léase pastor, está bajo la sombra de su autoridad, y cuando Dios permite que vaya siendo prosperado, ya se sienta muy va. Dice, no, ya es tiempo de volar solo. No, hombre, no ponga sus tiendas hacia Sodoma. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor. Vamos a ver. Perdón, es que no leí el texto de Génesis 14:12. Y tomaron también a Lot. ¿En dónde estaba Lot? En Sodoma. Se salió, se apartó de Abraham. Y entonces se da la guerra de los reyes que estaban alrededor de toda esta área. Y dice que tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Abraham llega a rescatarlo, pero pregunto, ¿lo rescató con sus bienes? No. Lot perdió todo. ¿Por qué? Porque rompió el vínculo que tenía con su autoridad, con su cobertura. Entonces, ¿cuál es el fluir en el río de Dios? Que vivamos los principios. Son principios, sencillamente. Bueno, sencillamente, por decirlo de una forma. Ok. Vamos a ver cómo voy de tiempo. Uy, ya se me acabó. No puede ser. No, hombre. Bueno. Hermanos. Va. Ok, vamos a cerrar aquí, y si Dios lo concede y así quiere mi Señor, pues platicamos de lo que nos falta, porque entonces hay que ver que nuestras vacas se engorden por el río de Dios, no por el río de Egipto. Entonces, este es Eleazar, que está contando de su señor Abraham. Entonces dice, y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor. ¡Hala, qué tremendo! El Señor, con letras mayúsculas, está hablando de Dios. Ha bendecido a mi Señor, todo en minúscula, que se ha enriquecido y le ha dado ovejas y vacas gordas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Entonces ahí está. Nuestras vacas gordas deben ser engordadas por nuestro buen Dios. ¿Cómo? Por los principios puestos en práctica de lo que ya platicamos. Amén. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, se nos fue el tiempo, pero bueno, como dijo alguien por ahí, en Cristo Jesús hay más vida que tiempo. ¿Alguien que quiera aportar, preguntar?
Habla, Tal vez háblame. solo un comentario, viendo al final, como mencionaba al inicio, esto es una sombra o es el principio de lo que va a venir en el cumplimiento ya en el tiempo tribulacionario, ¿va? Sí, Y recordemos que en el tiempo tribulacionario una de las cosas que va a marcar es en cuestión económica cuando la gente se tenga que poner el sello, ¿va? Para poder comprar o vender, o sea, está hablando de lo económico. Y precisamente cuando dice que Abraham descendió a Egipto, la palabra descender ahí significa sojuzgar. Entonces cuando dice que Abraham descendió a Egipto, se metió bajo el control del sistema de Egipto. claro. Entonces, lo que entiendo yo y comprendo es de que el espíritu del anticristo lo que está haciendo es a través de este mover, de que las personas, digamos los cristianos, se dejen llevar o engordar, como mencionábamos, sus vacas por el sistema del mundo. Cuando llegue el momento de ponerse el sello, ya van a estar sojuzgados, Ya. porque van a estar en el fluir de ese mover económico. Sí. No va a ser por los principios del reino de Dios, sino van a estar bajo el fluir del mundo ya sojuzgados, y entonces fácilmente van a decir, me pongo el sello. Claro, porque Puede cuando, seguir bajo esa corriente. cuando truena la tripa, ahí se prueba realmente un corazón también, vamos. Ya es lo que a veces les he contado, cuando hay gente que cristianos, ¿va? Que piensan, por ejemplo, que lo que se da en el alfolí, el que lo dio tiene que decir para qué se use. Y ese es un error fatal, ¿va? Lo que hay que hacer es orar para que la cobertura de uno, la autoridad de uno, el Señor le dé sabiduría y la revelación de cómo invertirlo. Pero ya se dio al Señor se dio, ahí queda. Sin embargo, por lo que decías, lo comento porque precisamente Faraón y su sistema económico es tipificado en el dios Mamón, ¿no? Allá cuando dice el Señor que nadie puede servir a dos señores, reconociendo al Señor Jesucristo que el dinero se mueve por un señorío, por un Baal. Claro, por sobre de este está el Señor de señores, ¿no? Pero el que no le rinda honor y culto al Señor de señores, al Rey de reyes, el otro lo va a sojuzgar, y como lo que tú decías. Amén. Bueno, se nos fue el tiempo, pero gracias a Dios creo que platicamos un poco del tema, y si Dios quiere, pues vamos a ver si nos da más, a ver a las vaquitas y podamos comprender a la luz de la palabra qué tenemos que hacer. Oramos para quedar despedidos. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias porque nos alumbras con la luz de tu palabra, y nos das también, Señor, por tu Espíritu el discernimiento del tiempo para saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos, te ruego que bendigas a aquellos que sintonizan este discipulado y a mis hermanos servidores que hacen posible también la transmisión. Por favor, llévanos con paz, con gozo de vuelta a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas